En octubre de 2014 yo tenía 13 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Cada uno de estos que he mencionado hasta ahora me ha ayudado muchísimo, pero este de verdad que me ha ayudado demasiado. Hola a todos, mi nombre es Liana, soy cristiana y en estos momentos vivo en Cuba. Y el día de hoy les quiero estar hablando de un tema que para mí es bien importante y sobre todo se los quiero hablar ahora porque más adelante quiero que tal vez tratemos de ciertos temas, de ciertos estudios bíblicos, pero antes que todo eso, ¿no? Me gustaría que supieran un poco de cómo estudio la Biblia o cómo se debe estudiar la Biblia, pero de forma un poco más general. Y cómo preparo ciertas cosas cuando estudio mi devocional y tal. Y pienso que esto puede ser bien útil para personas que tal vez se convirtieron hace poco o que simplemente tengan alguna Biblia en casa y no sepan por dónde empezar, no sepan cómo usarla. Entonces me gustaría que más allá de ciertos puntos de esquema o de algo así que hay que cumplir, que podamos ver cómo puede ser esto asequible para todos. Lo ordené por puntos, por supuesto que esto tenía que venir ordenadito por puntos. El primer punto que quería compartir fuera orar por el tiempo que vamos a dedicar y por entender el pasaje en específico. Porque siento que tal vez vengamos con ciertas historias o con ciertas cosas, vivencias personales y no podemos como traspolar todo ni pretender entender de la misma forma un libro de la escuela o un libro de historia o ciertas cosas a cómo se lee la Biblia. Y me gustaría sobre todo que pudiéramos orar cuando fuéramos a empezar. Hay un versículo en especial que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también hay otros versículos de la Biblia que hablan sobre orar con fe, orar no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola que va de aquí para allá y de un lado para otro. Y me gustaría que pudieras orar, primero que todo, por poder entender qué fue lo que Dios quiso decir a través de su palabra, que lo puedas entender con una mente clara. Hay otro versículo que también me gusta mucho al respecto, que dice que ante Dios todas las cosas están expuestas. Y yo pienso que si uno lo pide, ¿no? Si uno lo pide de verdad con fe, Él te lo va a mostrar como mismo Él lo ve. El primer punto especial para mí sería orar por el pasado. Consejo número 2 sería respetar la integridad del libro. En cuanto a leer corrido y en cuanto también al tipo de escritura. Leer completo el capítulo o la porción más grande que puedas sin interrupción. Porque hay veces nos detenemos como en súper dudas que tenemos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir tal parte? Y muchas veces la explicación como que viene más abajo. Le damos como que más tiempo a la especulación, a inventar como ciertas respuestas cuando la Biblia misma te puede explicar qué es lo que quiere decir Dios. Y cada libro también tiene como que cierta forma de leer. No podemos pensar que es lo mismo los libros que son proféticos, los libros que son poéticos y tal. Y bueno, tal vez si recién te estás enterando, me gustaría decirte que la Biblia tiene un conjunto de muchos tipos de escritura, de muchos géneros literarios. Por eso cada libro en específico está enmarcado en un género fundamental, aunque puedan haber otros. Se divide en los primeros 5, el Pentateuco, también están los históricos, están los poéticos, están los profetas mayores y menores. En el Nuevo Testamento están los evangelios, está también histórico, que sería Hechos, las cartas, y al final es un libro profético también, que sería Apocalipsis. Me gustaría hacer una pequeña aclaración, aunque si tú sabes otra, me gustaría que la dejaras en los comentarios para que pudieras ayudar a otros hermanos que tal vez no se la sepan. Pero hay ciertas aclaraciones en cada libro que uno tiene que tener en cuenta a la hora de estudiarlo. Un ejemplo, en los libros históricos se narran más bien hechos que sucedieron tal cual. No todas las personas precisamente son un buen modelo a imitar y no todas las personas, su carácter o las cosas que hacen, Dios está de acuerdo con ellos. Se puede ver más abajo en los textos cómo Dios piensa al respecto de lo que hace cada cual, pero me gustaría que con esto tuviéramos en cuenta, porque he escuchado, ¿no?, ciertos hermanos decir: ay, sí, David hizo esto, si tal persona hizo tal cosa. Y ese no es el objetivo primordial de los libros históricos, sino ver a Dios tejiendo la historia de la salvación y haciéndola de forma activa también a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de otros pueblos que también tienen relación. En los libros poéticos es muy importante hallar los recursos de la poesía propiamente, y principalmente sería para mí como entender
por qué se usaron en ese momento y para referirse a esa cosa. Encontrar el uso de símil, de comparaciones, de descripciones que tal vez son un poco más adornadas, pero entender el por qué fue eso en específico. En los libros proféticos pasa algo bien especial, que muchas de las profecías están relacionadas con sucesos históricos propios de Israel y sobre todas las cosas con el plan de salvación que se iba a consumar a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, cuando traspolamos muchas de las cosas que leemos a nuestra condición actual, mi mayor consejo sería que viéramos, ¿no?, qué estaba pasando verdaderamente en Israel en ese entonces y compararlo con los libros históricos y ver qué tanto se aplica en Israel o a la iglesia y qué tanto nos podemos apropiar nosotros también. Se cumple más bien en la muerte y la resurrección de Jesús y también en la segunda venida, con lo cual se enlaza con Apocalipsis. En los evangelios, algo especial que tienen los evangelios son las parábolas y hay veces que son algunas parábolas un poquito más difíciles que otras de entender. Algo que me ayudó mucho fue una vez que me recomendaron de encontrar por qué todas las parábolas estaban escritas en el mismo capítulo, porque hay grupos de parábolas separadas por capítulo y es porque muchas veces tocan el mismo tema. Hay veces que vemos que hablan de ciertas cosas que tal vez uno como que, ¿y de qué está hablando ahora? Pero lo genial es poder encontrar en qué se enlazan esas parábolas en común y ver las más difíciles a la luz de las que se entienden un poco más fácil o de las que tienen explicación también abajo. Y especial con las parábolas, esto que decía al principio, de leerlo completo, porque muchas veces la explicación de los recursos que se usan están más abajo también. Sobre las cartas, algo bien breve, pero que lo quisiera mencionar, es que las cartas, como mejor se lee, es corrida, para igual poder entender, ¿no?, como que todo lo que viene diciendo la persona. Las cartas es como una parte de una conversación que se está teniendo, de una comunicación, donde solo podemos leer una. Las personas cuando lo escribieron no tenían como estos problemas de disociación que de repente hablaran de otro tema, sino que pudiéramos buscar qué secuencia está siguiendo la persona al escribir. Siento que tal vez hay muchísimos más consejos que se puedan dar, pero la idea de este segundo sería poder leer la mayor cantidad posible y respetar en específico cómo estuvo escrito y el propósito de ese capítulo o del texto que vayamos a leer, si es más de un capítulo o algo así. A mí me gusta mucho, les quería mostrar. Esta es la Biblia que yo uso y a mí me gusta como que en esta parte específica leerla 3 veces. La primera vez leo completo el capítulo, la segunda vez como que voy marcando con plumoncito, con marcador así, y la tercera vez como que ya vuelvo a leer al final. La segunda vez me fijo mucho en las palabras, en los por qué, en los pero y cosas así que me llaman la atención y los voy marcando de la siguiente forma. Como cosas así. No sé si pueden ver bien. Estas cositas que marco así casi siempre es en la segunda lectura, cuando voy a detenerme más en las palabras y cosas que me llamaron la atención, como así. El punto 3, que para mí sería hacer preguntas específicas de apoyo para ir profundizando y encontrar la aplicación. Aunque trate de muchas cosas, los pasajes y tal, que vayamos a estudiar, hay cosas en específicas que siempre debemos buscar. Para mí, por ejemplo, serían algunas que les voy a dejar abajo en la descripción y también les voy a fijar un comentario con esas preguntas en específico, pero así de las que más uso sería que aprendo del carácter de Dios en este pasaje, cómo veo a Jesús, cómo veo el obrar del Espíritu Santo en este pasaje, qué actitudes se llaman como correctas o agradables ante los ojos de Dios y qué actitudes en este pasaje Dios desecha, cómo lo puedo aplicar en mi vida, qué pasos prácticos lo puedo llevar para hacer, cómo memorizarlo también, cómo puedo unir a este pasaje a plan de redención. ¿Hay algo en específico que me reta? ¿Qué motivos de oración puedo encontrar en este texto? ¿Para quiénes estuvo escrito? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿Qué referencias tiene y qué vínculo
si hace mención a alguna otra parte de la escritura. También en este punto de preguntas específicas podemos buscar palabras especiales que casi siempre nos denotan un giro en la historia, que son como los por qué, pero, cómo, cuándo, y así, aunque. No sé, ese tipo de palabras que señalan algo muy, muy especial que quiere que sepan. Sobre todo yo siento que los pero muchas veces dan tremendo giro a la historia y le llama mucho la atención. Mi consejo número 4 sería tener algún tipo de apoyo. Esto pudiera ser leyendo algunos comentarios o Biblias de estudio o participar en grupos de estudios bíblicos, también escuchar predicaciones, a mí me ayuda mucho también. Predicaciones continuadas, tener apoyo sobre todo también para compartirlo y memorizarlo. Para esta última parte le voy a poner alguna foto por aquí, sobre algunos esquemas que yo hago, o también me gusta cuando hago los estudios con imágenes o cosas así, para yo también poder memorizar y conceptualizar las cosas, como que darle un orden a esto que he estado estudiando, y también para que me sea un poco más fácil para compartir, porque hay veces uno piensa, no, esto como que estudié o que leí en la Biblia es algo sencillo, todo el mundo lo sabe o todo el mundo lo recuerda, y puede que sea algo que sepan muchas personas, pero puede que ese mensaje en específico pueda ser bueno para otro hermano que está pasando una situación difícil y necesita recordarlo, o tal vez simplemente no es un pasaje muy conocido, o es una aplicación interesante, porque hay veces la enseñanza del pasaje es una específica, pero uno le puede encontrar diferentes aplicaciones, ¿no? Según el contexto en el que uno viva y tal. Y yo creo que esto es muy bueno, y esto ha sido muy bueno también para mis amistades, poder compartir entre todos. Me encantan las Biblias de estudio. Eso sí es algo que, por favor, me encanta. Y abajo, sobre todo, cuando uno tiene muchas dudas sobre un pasaje, como que te viene la explicación o al menos te viene la referencia, ¿no? De que, mira, en otro lugar está un poquito más explicadita la idea. Y eso me encanta. También tengo algunos comentarios en el teléfono, comentarios de otros pastores que han estudiado acerca del tema o que han estudiado acerca de ese libro, y puede ser buenísimo. De hecho, para mí, por lo menos, es de mucho provecho. También quiero aclarar para final que tal vez no tengas una Biblia de estudio o comentario, cosas así, lo cual es muy difícil porque si estás viendo este video por YouTube, ¿no? Al menos lo puedes googlear, y cuando pones en Google cierto tema, siempre te va a salir abajo algunos comentarios o algunas predicaciones. Incluso en el mismo YouTube yo me ha ayudado mucho a estudiar ciertos libros como Esther, Ruth, Romanos, y más o menos lo pongo así tal cual en el buscador, y eso te indica algunas predicaciones que puedes ver al respecto, y para mí por lo menos es súper útil. Yo también pienso que la tecnología es un poco más del uso que uno le dé, ¿no? Pero bueno, también la pueden usar en esto. Unirte a otro hermano para poder estudiar la Biblia es súper bueno, y también es como un tipo de apoyo. Preguntarle a tus pastores, a tus líderes. Tal vez haya personas cerca que han estudiado un poquito más y te puedan aclarar, y no quedarte como que con todas las dudas, y tampoco abarrotar a los hermanos con preguntas tal vez innecesarias. Pero sí es muy útil, sobre todo cuando uno de verdad que quiere saber y de verdad que quiere aclarar eso, poder contar con el apoyo de otras personas cerca que tengan ese mismo sentir que uno de estudiar la palabra. Y el consejo número 5 y último, porque también quería que fuera como breve, ¿no? Que pudiera ser algo que sea asequible como para todo el mundo. Cada uno de estos que he mencionado hasta ahora me ha ayudado muchísimo, pero este de verdad que me ha ayudado demasiado, y es no ser demasiado esquemática. A mí, cuando empecé a estudiar la Biblia, cuando yo tenía como 13 años, 14, voy a buscar por ahí donde estarán mis libreticas que yo usaba y eso. Nada, un momentico, voy a ir a buscar. ¡Ah! Lo encontré. Yo creo que esto es como un bonus especial. Hace unos videos les mencioné como esta Biblia que es la que más uso. Esta de acá me la regaló mi abuelo hace unos años, y eso fue como que lo que me impulsó un poco más a estudiar la Biblia. Y esta fue mi primera libretica. Esta fue mi primera libretica de estudio bíblico. Aquí está, 2014. En octubre de 2014 yo tenía
Sí, yo tenía 13 años. Ahí estaba mi letrica. Recuerdo que comencé a estudiar por Génesis. Génesis, uno siempre que empieza a estudiar la Biblia de nuevo va para Génesis. Como yo tenía 13 años, estaba en octavo grado. Realmente uno no tiene demasiada responsabilidad y tampoco tantas cosas que hacer. Y yo tenía como que mucho tiempo libre. Y yo siempre decía, estoy aburrida. Y escribía muchísimo. Escribía las enseñanzas o mensajes importantes. Como pueden ver, yo estudiaba 2 capítulos por día. Ahí está. Las oraciones. Ay, ahora uno ve las oraciones de ese tiempo y sea las oraciones del día, las promesas de Dios para mí a lo personal. Y también acciones de gracia y el tiempo que me había demorado estudiando la Biblia ese día. El primer día fueron 40 minutos. Para un adolescente estar 40 minutos voluntariamente haciendo algo en específico, eso es... Llené esta libreta y esta de acá también. Y una tercera libreta que anda por ahí. Esa tercera libreta además la cogí para guardar los papeles de los campamentos que iba, los horarios y ese tipo de cosas. Pero, y ahí es donde entra el pero del que hablábamos ahorita, no siempre uno tiene como todas las cosas ordenadas. Por ejemplo, no siempre yo tengo tiempo para separar la Biblia, una libreta, un plumón, lapicero, y el espacio también, ¿no? Y eso como que hay veces me frenaba un poco porque decía, ay, si no tengo mi libreta y hago y escribo tal y tal cosa y anoto tal y tal cosa con mi plumón, como que yo sentía que si no hacía eso no estaba haciendo el devocional como era. Hay veces no que estos esquemas pueden ser muy buenos. A mí me fue muy bueno estos esquemas para arrancar y para empezar a estudiar la Biblia. De hecho, lo hice por mucho tiempo. Eso fue para mí súper bueno y tener en cuenta que yo todos los días debía agradecer, debía tener motivos de oración, debía buscar ciertas cosas en el pasaje que me retaran. Pero no tiene por qué lucir de la misma forma para todas las personas. Por ejemplo, ahora mismo, como yo hago mi estudio de la Biblia personal y devocionales y tal, es más bien en el teléfono o bien puedo anotar ciertas cosas en hojas o en papeles o en libretas salteadas que bien uso para eso. Esta libreta ahora mismo que la estoy usando para motivos de oración. Tengo otra por ahí que estoy usando para metas y cosas que me retan a lo personal, versículos que me retan, los dibujo ahí, no sé si por aquí estarán. Que mucho más allá de tener una libreta devocional perfectamente marcada y organizada y esquematizada, que es algo genial si puedes hacerlo y tienes la oportunidad. Pero si no, que eso no te desanime y que no sea un pretexto para no estudiar la Biblia a lo personal. Estudiar la Biblia es una cosa grandiosa y es algo que puedes hacer en cualquier lugar. Igual que tenerla en formatos accesibles como el teléfono o tal vez anotada en una agenda o algún libro pequeño. Eso te puede ser útil para que puedas meditar en ella aún en todas las situaciones que te van sucediendo. Yo pienso que hay veces decimos, no, como que vivir la Biblia, y sí, es bueno vivirla, pero ¿cómo vivirla, no? Si no la conoces. Lo principal, sobre todo, es obedecer a Dios y que eso que estudias impacte en la forma en la que vives. Sin más ni más, esto era lo que quería compartir hoy, porque más adelante quiero estar compartiendo algunas cosas, algunos temas en específico sobre la santidad, sobre la iglesia, sobre el cristianismo. Y creo que era útil, ¿no? Como que hacer mención a todo este tema primero de cómo estudio la Biblia yo a lo personal. Me gustaría saber qué tema en específico quisiera saber y ver por acá, como en video. Tal vez si es un tema que yo no domine demasiado, puedo invitar a otras personas que sí lo sepan y tal. Y puede ser como bueno para todos compartir, así que voy a estar leyendo los comentarios. Yo siempre leo los comentarios. Y me gusta mucho saber su opinión. Igual, algo súper importante. Me gustaría saber qué quisieran para celebrar los primeros 1000 seguidores. Hasta que al fin llegamos. Estoy bastante contenta porque siento que ha sido poco tiempo. Empecé en YouTube como a finales de noviembre del año pasado, del 2023. Y estamos como a mediados de marzo. Entonces ha sido como diciembre, enero, febrero y marzo, casi 4 meses. Entonces, doy muchas gracias a Dios y les doy muchas gracias a ustedes por todo el apoyo y tal. Y la semana que viene sí les voy a compartir un video específico celebrando con todas las ideas que me pongan abajo. Así que espero que les haya servido.
Sin más, nos vemos en el próximo. Dios te bendiga.